Buenas noches. Estamos con Arabela Carreras, la gobernadora de Río Negro, quien junto con Gerardo Morales de Jujuy, con Jorge Capitanich del Chaco, hizo la presentación de la postergación de la cuarentena junto con el presidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y quería comenzar preguntándole por el tema del coronavirus, cómo afecta especialmente a Río Negro, una provincia que además tiene una ciudad que es ícono del turismo. ¿Cómo estás, Jorge? Sí, efectivamente, bueno, nosotros en Río Negro empezamos a transitar esta lucha contra la pandemia un poco antes que otras provincias. Fuimos de las primeras provincias en registrar casos. Esto tuvo que ver con el tipo de actividad económica que tiene la provincia de Río Negro. Es decir, sabemos que el crecimiento de contagios se relaciona directamente con el movimiento de las personas, y la economía se relaciona con el movimiento de las personas. Por lo tanto, nosotros estábamos en plena cosecha de fruticultura, de manzana y pera, con alrededor de 25.000 trabajadores temporarios, los llamados trabajadores golondrinas, que no habitan en la provincia de Río Negro habitualmente. Y además, miles de turistas en la cordillera. Dos principales actividades de la provincia de Río Negro. Yo diría que un tercio del PBI corresponde a la actividad agrícola-ganadera y el otro tercio al turismo. Así que todo esto lo iniciamos con un proceso muy arduo para que pudieran retornar a sus hogares tanto los turistas como también las personas que estaban trabajando en la cosecha. Y bueno, esto fue impactando en el crecimiento de números de casos, con una curva, yo diría, razonable, tolerable, pero anticipada al resto de las provincias o a muchas otras provincias. Ahora estamos experimentando un leve crecimiento, acorde al crecimiento nacional, y seguimos, digamos, con un sistema de salud que responde adecuadamente al coronavirus. Es decir, no estamos en una situación todavía de extremo riesgo. Lo que sí nos está ocurriendo en este momento es que las camas de terapia intensiva se están ocupando con las patologías habituales del invierno o con otros traumatismos propios de accidentes de tránsito, lo habitual, ¿no es cierto?, de épocas normales con tránsito normal. Así que estamos en un momento, yo diría, delicado entre la atención de las patologías normales y habituales y la atención del COVID. Me parece que en el caso específico de Río Negro, la crisis económica todavía puede ser más letal que la sanitaria, porque como vos mencionabas, un tercio del total del Producto Bruto de la provincia depende del turismo. Vos misma tenés un origen en Bariloche, en la intendencia de Bariloche, y para Bariloche supongo que el turismo debe ser, no sé, el 80% de su Producto Bruto. Sí, exactamente. Nosotros tenemos el Producto Bruto de Bariloche y el Bolsón, la cordillera, fuertemente vinculado al turismo de manera directa o indirecta. Es decir, los puestos de trabajo directos son los que están, por ejemplo, en la hotelería o la gastronomía o en los servicios turísticos, y los indirectos, todo lo que hace el comercio, que tiene una estructura muy superior a la que necesitaría si el consumo estuviera dado por la población de San Carlos de Bariloche. Entonces, allí sí tenemos un problema muy serio. También nosotros tenemos una fuerte impronta turística en la costa marítima. Sin embargo, bueno, la temporada de verano fue muy buena, así que esto no nos afecta. Por lo tanto, lo que más nos preocupa es la cordillera. ¿Me equivoco o va a haber una situación de crisis social en Bariloche nunca vista, superior incluso a la del 2001-2002? Porque en el 2001-2002 hubo una crisis financiera que afectó a todo el país por igual. En el caso de Bariloche, yo diría debe ser la ciudad turística internacional de la Argentina, o sea, probablemente sea la ciudad más afectada por la cuarentena, las consecuencias económicas que genera la cuarentena. Sí, yo diría que sí. Nosotros fuimos el año pasado y los últimos años el destino de cabotaje más importante del país. Es decir,
la gente que viajaba quería viajar a Bariloche, por lo tanto, habiendo disponibilidad de aviones, se ponían a este destino. Estamos hablando de más de 5.000 vuelos que tocaron el aeropuerto de San Carlos de Bariloche entre fines de marzo y octubre. Entonces, esto, si es el principal destino de cabotaje del país de invierno, por supuesto es el destino más afectado. En el invierno estamos hablando del orden de los 600.000 turistas. Por lo tanto, sí estamos preocupados porque aquí hay distintos niveles de impacto, ¿cierto? Está el nivel social, los sectores más desfavorecidos de la sociedad, que como han sido los más desfavorecidos muchas veces antes y en muchas otras crisis, toleran la asistencia social. Tenemos una asistencia social muy fuerte, muy presente, con recursos provinciales, con la ayuda de los municipios y por supuesto con el acompañamiento de la nación, pero tenemos una franja de población que es los sectores medios, que están sufriendo muchísimo porque el cierre de un comercio afecta a 4 o 5 familias, en el caso de los comercios pequeños, y esto les impide tener recursos, les impide encontrar una salida económica y empiezan a ser sujetos de asistencia de algún tipo, ya sea asistencia para los comercios o asistencia directa para las familias. Y esto produce no solo un fuerte impacto en la economía provincial y nacional, sino también una situación anímica, una situación de desánimo, diría, bastante particular, ¿no? Arabela, vos comenzaste tu carrera política, entiendo, en el 2003 en la Intendencia de Bariloche. Para compartir con la audiencia, sos licenciada en Letras por la Universidad de Córdoba. No debe haber muchos gobernadores y mucho menos gobernadoras que sean licenciadas en Letras, después vamos a hablar de eso. Pero, ¿dónde te tocó pasar el 2002, el año anterior a que comenzaste en la Intendencia de Bariloche? No, estábamos en San Carlos de Bariloche. Yo en esa época ya estaba en Bariloche, hacía algunos años que había vuelto de la ciudad de Córdoba de estudiar, y bueno, estuve allí como trabajadora y sufriendo, por supuesto, el impacto de toda de las sucesivas crisis que fuimos teniendo. El turismo se caracteriza por brindar situaciones de mucho bienestar, ¿no es cierto? Y también por su fragilidad y por la dependencia de una serie de variables que no son controlables, también nos somete a momentos de mucha crisis, ¿no es cierto? Que han sido sucesivas. Tuvimos las crisis económicas globales, también tuvimos crisis puntuales climáticas, o en el caso de los volcanes que fueron explotando y afectando la región, no podrían llegar los aviones. Es decir, hemos atravesado muchos momentos difíciles. Este es un momento distinto, es un momento particular, ¿no? Que es una crisis y también es una oportunidad, y también tiene un contexto extraordinario que es el contexto global, ¿no? Por lo tanto, aquí no podemos pensar lo que viene, ni la actualidad, ni el presente, ni lo que viene en función de las experiencias del pasado. Siempre las experiencias del pasado son necesarias, útiles, recordarlas, aprender de ello, pero hoy el tipo de toma de decisiones que tenemos, no solo los que nos toca gobernar, sino también los ciudadanos, es distinto y tiene que tomar en cuenta otros criterios y otras variables. Por eso, si bien atendemos la contingencia y la necesidad, también tenemos que repensar toda la realidad de cara a lo que se viene. Ahora, te preguntaba si habías pasado el 2001-2002 en Bariloche. Aquí en el conurbano bonaerense, muchos intendentes dicen de que esta crisis va a ser, desde el punto de vista social, probablemente peor que la del 2001-2002. ¿Qué te dice el intendente de Bariloche específicamente? Sí, lo hemos hablado, y comparativamente
también estamos hablando de crisis muy profundas que probablemente sean peores que otras que hemos vivido, como la del 2001, la del 2002. Pero el problema es que, no solo la profundidad de la crisis, es decir, la demanda, la necesidad, la falta de recursos, sino que la perspectiva de reactivación también es distinta, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos viendo qué experiencias tienen en otros países con el intento de retorno del turismo, y nos preocupa mucho porque se aleja mucho el momento en que podemos decir, bueno, esto pasó y a partir de ahora empezamos la recuperación. Entonces no es una crisis profunda, es una crisis tal vez peor que la del 2001 y 2002, pero que va a requerir repensar toda nuestra realidad, porque no tenemos fecha en que podamos volver a una situación más razonable o más normal, ¿no? Arabela, vos mencionaste la palabra de reinventarnos, repensar, que no va a ser igual que antes, y también para compartir con la audiencia, vos fuiste ministra de Turismo de la provincia antes de ser candidata primero a vicegobernadora y después a gobernadora. ¿Cómo imaginás que se va a tener que reinventar el turismo? Con toda tu experiencia como ministra de Turismo de la provincia antes de ser gobernadora y al mismo tiempo de Bariloche, que es, como decíamos antes, el lugar turístico argentino por excelencia. Sí, no tengo conclusiones, como no las tiene nadie. Es decir cómo va a ser lo que sigue sería aventurar una fantasía que no podemos fundamentar en ningún elemento hoy, ¿no es cierto? Sí sabemos que va a haber que reconvertir actividades económicas, combinarlas, es decir, para ser más concreta, el turismo masivo, como lo hemos tenido y como lo hemos experimentado en San Carlos de Bariloche y en otras localidades también, es difícil de pensarlo hoy, por lo menos en lo inmediato. Por lo tanto, hay que reinventar los productos, reinventar la oferta turística y también poner en valor otras regiones que combinen lo que se ofrece. Por ejemplo, nosotros tenemos en la región sur la meseta, la estepa, ¿cierto? Un paisaje fantástico para el turismo internacional, subexplotado, porque realmente no lo habíamos aprovechado adecuadamente, y sin embargo pienso que esos escenarios solitarios que ofrecen la oportunidad de un disfrute, una experiencia turística con bajo contacto con otras personas, serían productos mucho más deseables, mucho más vendibles a nivel internacional que Bariloche, la región patagónica en general tiene para ofrecer, y podría garantizarse ciertos protocolos bastante más certeros que protocolos que elaboramos, pero que cuando masivizamos el turismo definitivamente no los podemos cumplir. Así que sinceramente pienso que vamos a ir hacia productos más específicos, productos de alta gama, con bajo contacto, menos masividad y más alta gama. Creo que es una de las oportunidades que Patagonia puede tener. Ahora, puede ser en esa reconversión que probablemente la mitad de el sector turístico quede en el camino, ¿no? Porque es otro modelo de negocios, menos gente, más caro, que bueno, muchos de ellos que abastecen al turismo masivo no se van a poder adaptar. O sea, siento que Bariloche quizás va a ser un caso de la ciudad que se tiene que reconvertir, porque es la ciudad turística no debe haber otra que tenga en esa dimensión 80% del Producto Bruto dependiendo del turismo, ¿no? O sea que me parece que va a ser un caso de estudio nacional. Sí, seguramente, tenemos distintos momentos. El momento actual, que es una necesidad de asistencia y acompañamiento en un grado de subsistencia, diríamos. O sea, que esto es lo que estamos conversando hoy con los ministros nacionales, con el presidente, la fragilidad que tiene la ciudad, de social y de todas estas perspectivas que estamos analizando. Después, en la reconversión, sí hay que establecer una planificación adecuada, porque en realidad la zozobra que hoy tienen muchos de los emprendedores turísticos
no escapa a la zozobra generalizada de la pyme pequeña, de comercio o de otras actividades, excepto las que están vinculadas a la cadena alimenticia, ¿no es cierto? Pero perdóname, Arabela, me parece que la diferencia es que esas otras actividades, como vos bien marcabas, tienen posibilidades de rápidamente recomponerse. Y como vos bien marcás, viendo lo que sucede con el turismo en el hemisferio norte, donde ya están 6 meses adelantados a nosotros, esa recuperación va a llevar mucho más tiempo, ¿no? Entonces la diferencia que tiene el turismo no solamente es el colapso actual, sino como vos bien marcaste, que es una industria que se va a tener que reinventar. Sí, yo creo que es así. Tenemos que repensar el esquema de negocios y desde el Estado también acompañar para que dentro de ese esquema de negocios la mayoría pueda participar. Es decir, y también combinar con otro tipo de experiencias que se puedan ofrecer. Pero ciertamente, para no seguir, digamos, sobre esta cuestión o con eufemismos, ciertamente estamos en un momento de alta fragilidad y de gran necesidad de reinvención, ¿no? Hoy la coyuntura nos obliga a pensar cuántos trabajadores temporarios tenemos o cuántos teníamos la temporada pasada para ver cómo los contenemos hoy. Pero hacia el futuro sí hay que rediscutir cómo salimos y cómo reinventamos la actividad. Arabela, el conurbano bonaerense, otro de los temas que aparece relacionado con la eventual pospandemia es el crecimiento del delito, con debates respecto de cuánto la pobreza es directamente proporcional, el aumento de ella al aumento del delito, pero esencialmente con hechos objetivos de aumento del delito independientemente de cuáles sean las causas, en algunos casos atribuible a personas que estaban detenidas en las cárceles y fueron liberadas casualmente por el coronavirus, y cada día la inseguridad se convierte en un tema que va desplazando progresivamente al coronavirus. ¿Cómo es en Río Negro? Sí, en Río Negro habíamos experimentado una baja absoluta del delito a niveles que nunca se registraron en la historia, como causas de esto, por un lado, la detención del movimiento de las personas, por el otro, la mayoría estábamos en nuestras casas, por lo tanto, digamos, no dábamos oportunidad allí a que se cometieran delitos, por ejemplo, contra la propiedad, ¿no? Esto fue variando a medida que la actividad se va retomando. Todavía no estamos en modelos tan alarmantes, pero se empieza a registrar, sí, un cierto nivel de delito que tiene que ver también con las carencias de las personas, con el delito habitual que solíamos tener. Todavía estamos por debajo de los parámetros respecto del año pasado, por ejemplo, pero sí se ha registrado un aumento del delito. ¿Qué va a pasar el 3 de agosto? ¿Cómo imaginás que en Río Negro va a ir saliendo progresivamente de las distintas formas de cuarentena? Sí, nosotros estamos con bastante actividad económica, es decir, gran parte de la actividad en nuestra provincia se ha mantenido, porque recordemos que nosotros tenemos localidades más bien pequeñas, en el orden entre los 100.000 y 170.000 habitantes están las localidades más grandes, por lo tanto ha habido movimiento, una fuerte impronta agrícola-ganadera, productiva, tiene la provincia que no se detuvo, así que estamos en actividad, hay algunas actividades muy puntuales que tienen movimiento reducido o atención al público reducida, y el turismo que está detenido. Nosotros estamos en el proyecto de reactivación que empezamos a elaborar al poquito tiempo de declarada la pandemia. Empezamos a pensar cómo salir, porque efectivamente cuando uno entra en una crisis o en un conflicto, tiene que mirar la entrada, el transcurso, pero rápidamente tiene que empezar a pensar en la salida. Nosotros pensamos en una salida con una impronta fuertemente productiva desde lo agrícola-ganadero, y pesca, pesquero, minería, digamos. Son actividades fuertes en la provincia que componen prácticamente el 70% del PBI,
y que tienen un fuerte potencial de crecimiento. Es decir, realmente veníamos invirtiendo para poder crecer, creo que lo tenemos que hacer rápidamente. De hecho, también reemplazar parte de esta población que viene a hacer trabajos golondrina en Río Negro, reemplazarla por rionegrinos y rionegrinas que van perdiendo el empleo en el área de servicios, que es lo que más se ha golpeado, y el área de turismo. Así que estamos haciendo capacitaciones para poder ofrecer puestos de trabajo, miles de puestos de trabajo que ofrece la fruticultura a rionegrinos y rionegrinas que entendemos van a perderlo en otras áreas de actividad. ¿Y de dónde, perdóname, de dónde venían esos trabajadores golondrinas? ¿De qué provincias venían? Y venían de provincias de Tucumán, de Salta, de Jujuy. De hecho, cuando retornaron, incluso hubo algunas cuestiones que se transpusieron en los medios, porque algunos, 2 o 3 trabajadores golondrinas volvieron a sus provincias con coronavirus desde Río Negro, ¿no? Este movimiento masivo de personas, que son varios miles de colectivos yendo y viniendo por el país, se va a ver reducido y además nosotros queremos crear oportunidad para trabajadores y trabajadoras que no van a encontrar en otros ámbitos como el turismo oportunidad laboral. Así que no son los mismos trabajadores, no son los mismos perfiles, pero parcialmente podríamos encontrar en la cordillera algunos trabajadores para la fruta, ¿no? Bueno, déjame dar por superado el tema de coronavirus y entrar en el tema de la política y las particularidades de Río Negro. Habrás escuchado todo un debate que se produjo a partir del Mendo Exit, cuando Mendoza quería, o algunos políticos mendocinos plantearon la posibilidad de que Mendoza se separase. Río Negro también es una provincia muy, muy particular, ¿no? Una provincia que estuvo gobernado por el radicalismo hasta el año 2003, una provincia en la que Alfonsín quería mudar la capital a la capital de la provincia, una provincia que está construida por ciudades que van de la cordillera al Atlántico, o la primera de ellas, y entonces quería compartir con vos la perplejidad que tenemos desde Buenos Aires para entender el partido que gobierna en Río Negro, cómo se va construyendo una alianza entre peronismo, no peronismo, radicales. Vos dijiste textualmente al asumir, no hubiéramos llegado hasta acá sin el apoyo de peronistas, radicales y algunos kirchneristas. ¿Cómo podrías traducirle a la audiencia de la ciudad de Buenos Aires qué significa el partido gobernante, qué alianzas tiene con el kirchnerismo, con el peronismo y con los radicales? Sí, un fenómeno a veces difícil de comprender. En ocasión de alguna otra charla que hemos tenido, me mencionabas esa perplejidad, así que me ha quedado en la memoria. Bueno, los partidos provinciales se van construyendo como respuesta a demandas de la población no satisfechas desde el centralismo de Buenos Aires, ¿no? Esta mirada, esto creo que tiene que entrar en discusión el federalismo, algo que ha entrado en discusión a partir del COVID. Incluso yo he participado y hemos compartido algunos ámbitos donde se repiensa el federalismo, qué es, cómo se puede redefinir, y yo creo que el gobierno nacional en esto también está pensando y trabajando con este criterio. Este federalismo tan particular, que termina siendo un centralismo absoluto, con epicentro en el puerto de Buenos Aires, hace que las provincias tengamos que buscar caminos de solución y respuesta de otros lugares. Y nosotros, por ejemplo, no entramos normalmente en la discusión nacional electoral por el escaso electorado que tiene Río Negro, ¿no es cierto? Somos 720.000 habitantes y no entramos en la discusión cuando se discute realmente a nivel nacional una elección. Entonces, a partir de ello fuimos reconociendo la necesidad de tener gobiernos que no dependan de las órdenes que vienen de Buenos Aires, así lo planteamos nosotros, es decir, nosotros nos
discutimos con los gobiernos las oportunidades de desarrollo o las necesidades de los rionegrinos con cierto grado de libertad, dentro de lo que es un contexto federal, dentro de lo que es comprender que una provincia, a diferencia de lo que se planteaba a lo mejor desde Mendoza, nosotros no imaginamos una provincia como Río Negro fuera del contexto de la nación argentina, ¿no es cierto? Creemos, a pesar de tener cordillera, tener mar, tener puerto, tener una variedad de paisajes, tener una riqueza enorme en nuestro territorio, que esa riqueza tiene que contribuir a generar mayor igualdad en el país, ¿no? Así lo pensamos hacia adentro de las regiones de la provincia y hacia afuera también. Pero bueno, en este marco fuimos construyendo una voz propiamente rionegrina y fuimos encontrando adhesión en personas, figuras, líderes locales que tienen una pertenencia partidaria nacional, pero que también quieren consolidar este proyecto provincial, ¿no? Determinadas particularidades de Río Negro, por ejemplo, Pichetto, Miguel Ángel Pichetto, que aquí es tan conocido y tiene tanta visibilidad, nunca pudo ser gobernador de Río Negro, ni siquiera ser electo nuevamente senador por su provincia. ¿Cómo se explica esto a un porteño que ve a Pichetto como una figura de mucha importancia en la política y en su propia provincia no? Sí, tiene esto distintas explicaciones. Sabemos que el camino electoral a veces no coincide exactamente con otros caminos de gestión que son necesarios también. Es decir, dentro de la provincia incluso hay figuras que son fuertes en la gestión y que a lo mejor no ganan las elecciones o no son perfiles que la gente imagine para votar más, ¿no? El caso de Miguel Ángel Pichetto fue siempre una figura fuerte en Río Negro para la gestión, para el vínculo con las distintas autoridades nacionales, pero no logró ese objetivo de ganar las elecciones como gobernador. Creo que muchas circunstancias, mucha coyuntura puntual en cada elección y también una historia de un peronismo en Río Negro que se ha presentado con fuertes divisiones, a lo largo se ha construido con divisiones y estas divisiones conspiraban contra el éxito de los candidatos que se fueron ofreciendo. Esto se rompió con Soria hace 8 años, un poquito más de 8 años. El destino de Soria quiso que el peronismo no pudiera retener, por lo menos en ese formato, el poder, porque, bueno, al morir Soria quedó Beretínec en el gobierno y empezamos a partir de la figura de Beretínec a construir esta opción provincial, ¿no? O sea que Juntos Somos Río Negro se compone es una coalición que se compone también con una parte del peronismo, una parte del kirchnerismo y una parte de los radicales, ¿o fue en el pasado así? No, lo es hoy. Hoy Juntos Somos Río Negro tiene personas que se identifican con distintas figuras nacionales. Nos pasa también en el fútbol, es decir, tenemos nuestros clubes provinciales y también tenemos el club nacional que nos identifica. Bueno, esto es lo mismo, es decir, hay personas que tienen un sentimiento más cercano a lo que ofrece el peronismo o el kirchnerismo, haciendo esta distinción que muchas veces es razonable, ¿no? Y otros son más radicales, de tradición más radical, o que se han identificado con el macrismo o con la propuesta del PRO. Sin embargo, a la hora de votar autoridades, eligen generalmente autoridades tanto a nivel municipal como provincial de esta fuerza política que es Juntos Somos Río Negro. ¿Existe cierta nostalgia por aquella idea de Alfonsín de mudar la capital a Viedma, el hecho de que hayan sido los gobernadores radicales hasta el 2003, es una idea que quedó en el olvido? ¿Cómo lo viven? De hecho, yo te estoy entrevistando, intuyo que vos estás en Viedma en este momento.
Sí, estoy en Viedma en este momento, pero bueno, tengo un fuerte recorrido por toda la provincia. Llegué ayer, de hecho. No lo vivimos con nostalgia, es decir, es un momento de la historia que sí se recuerda, y sobre todo en Viedma se recuerda muchísimo porque generó una reconfiguración de la ciudad en materia de inversiones. Hubo una serie de cuestiones, pero no se recuerda con nostalgia, es decir, no quisiéramos volver a eso. Nosotros queremos desarrollarnos con nuestras actividades productivas, poner valor agregado, pensamos en incorporar tecnología, pero no pensamos en una actividad o una situación de fuerte impacto como podría ser el traslado de la capital. No sentimos que eso implicaría una mejor calidad de vida para los rionegrinos y rionegrinas, que esto es lo que nos preocupa a nosotros. Y creo que en el sentir de la población tampoco está, ¿no? Arabela, otra particularidad de Río Negro es que los vicegobernadores terminan siendo gobernadores, ¿no? Vos mencionabas el caso de Soria y quien lo sucede, que era su vicegobernador, y al mismo tiempo tu propio caso, vos eras candidata a vicegobernadora y por un impedimento de la Corte Suprema le impidió al gobernador continuar con una reelección. Me hace acordar a Brasil, donde normalmente los vicepresidentes terminan presidentes. ¿Hay alguna reflexión para hacer sobre ese destino paradójico de los gobernadores y los vicegobernadores en Río Negro? Sí, en realidad son circunstancias no deseadas en ambos casos, en alguna un poco más previsible, como en mi caso, porque nosotros fuimos, yo como candidata a vice y Alberto Beretignet candidato a gobernador, con un proceso judicial que en principio nosotros intuíamos que nos iba a ser favorable, pero que estaba dentro de las posibilidades que no lo fuera, y así resultó. Por lo tanto yo asumí como candidata a gobernadora. En el otro caso era algo totalmente impensado, la muerte de Carlos Soria, desafortunada y violenta, nunca jamás la hubiéramos imaginado, y eso dio origen a una conflictividad particular que duró algunos años y que costó mucho saldar como herida, ¿no? Creo que es una herida para los rionegrinos y rionegrinas. En este segundo caso no, simplemente un revés judicial no tiene mayores alcances que eso. Sí nos obligó a repensar rápidamente nuestra campaña, reformularla y en los últimos 15 días proponerles a los rionegrinos y rionegrinas una nueva candidata distinta, aunque conocida como vice, pero distinta, y la población nos respaldó con una claridad contundente y emocionante, ¿no? Ahora, yo me imagino que esto te tiene que hacer reflexionar, y lo debe haber hecho reflexionar a Guarel Tinec, sobre la fortuna, la existencia de fuerzas que lo trascienden a uno, porque vos llegaste a la gobernación como ministra de Turismo recién en 2017. Y 2 años después te convertís en gobernadora. Impensado, o sea, evidentemente 2 años antes nunca te hubieras imaginado en esa situación. No sé si te psicoanalizás, si hay alguna discusión en algún punto más metafísico sobre el destino que te colocó ahí, y si reflexionás sobre eso y lo podés compartir con nosotros. Sí, reflexionamos mucho sobre eso, yo en lo personal, en lo particular, en mi vida privada, y también a veces lo hacemos en conjunto, incluso con el propio Alberto Beretignet, pero hay que pensar varias cuestiones. Por un lado, esta historia que se hace visible para los medios nacionales o que trasciende los límites provinciales, y de golpe aparece una figura que en 15 días se convierte en gobernadora, tiene mucha historia detrás, ¿no es cierto? Tiene 15 años de trabajo en política, tiene 15 años de militancia, que realmente fue constante y de gran compromiso y mucho trabajo, como solemos hacer las personas que tenemos pasión por lo que hacemos. Entonces, lo que no era visible en los medios nacionales, tal vez lo era visible para muchos ciudadanos y ciudadanas que nos vieron trabajar
codo a codo y con cada uno de los proyectos que se fueron proponiendo para Río Negro. Entonces, no era una figura nueva en Río Negro, aunque sí, mediáticamente, evidentemente, no tenía la relevancia o el alcance que pude tener después. Y por otro lado, claro, la modestia hace que tengamos que pensar que no es solo mérito propio y que no se trata solamente de una cuestión individual. Tenemos que pensar que hay un conjunto de personas que trabajaron, que se comprometieron, como en esto, en el marco de Juntos Somos Río Negro. Es decir, cuando yo gano la elección, no la gano sola, la gano porque hay un conjunto de personas que construyó esa posibilidad para mí y para los demás. Y desde la perspectiva metafísica, bueno, hay muchas formas de interpretarlo. Ahí ya no tenemos conclusiones, tenemos simplemente intuiciones o fe o vocaciones que nos hacen pensar. Desde el punto de vista religioso, ¿tenés algo para decir en ese punto? Sí, pensemos que yo tiendo a pensar que desde la perspectiva del budismo, que es la perspectiva que más me identifica desde el punto de vista religioso, todo lo que nos pasa es resultado de nuestras propias acciones del pasado, y entonces vamos creando, ¿no es cierto?, un entramado que resulta de alguna manera y que en este caso resultó en ser gobernadora de una provincia, ¿no? Cuando te conocí, Arabela, te pregunté si eras la única jefa de Estado provincial budista. No sé si lo pudiste averiguar, pero me parece que es así, ¿no? Que sos además la única jefa de Estado provincial budista que no sé si tiene y tuvo la Argentina. Sí, la verdad es que no lo sé, no es algo, bueno, hemos tenido oportunidad de conversarlo, no es algo que comparta habitualmente porque tiene que ver con una cosmovisión más bien íntima o privada, pero sin duda aporta en tiempos como este la posibilidad de superar la angustia o de no caer en una situación de desesperación, sino poder entender que uno es parte de algo mucho mayor y ponerle mucha modestia a las decisiones que tomamos, y también entender la necesidad de trascender, ¿no es cierto?, el ego que a veces nos tienta, la política, a veces contacto con los medios nos hace sentir en una posición, no sé, distinguida, y creo que el budismo ayuda mucho a ponerle modestia a eso y saber que los otros escuchar más y tomar decisiones más consensuadas y más compartidas sin asumir que la silla del gobernador es nada más que una coyuntura, un momento particular en un proceso de aprendizaje que cada uno de nosotros tiene que hacer, ¿no? Arabela, otro ejemplo similar al tuyo es el del actual presidente Alberto Fernández, ¿no? Porque él se imaginaba, su deseo era ser embajador en Madrid, y en un año de diferencia terminó siendo presidente. No sé si en algún momento vos conversaste este tema con él. No, hemos conversado de otras cuestiones bastante más coyunturales, pero sí, esto está claro que a veces no tenemos todas las decisiones y que tenemos que tener una gran aceptación del rol que nos toca, más allá de lo que hubiéramos deseado o de lo que hubiéramos imaginado para nosotros mismos, ¿no es cierto? Por supuesto, estar en una silla de decisiones como son la silla del gobernador o del presidente de la nación en momentos como estos, no solo no es imaginado, sino que tampoco seguramente es lo que uno desearía si imaginara algo para el futuro, pero bueno, también hay que saber que también es una oportunidad, ¿no? Como sea, es una oportunidad para hacer cosas por los demás,
vinimos a eso, a brindar un servicio. Entonces, cuando uno brinda el servicio, no piensa si es el servicio que le gusta brindar o no, es el que hace falta en cada momento. Así que en ese punto ya los cuestionamientos al tiempo que nos toca gobernar no tienen ningún sentido, ¿no? Arabela, de cualquier forma imagino que no te hubieras imaginado asumir con la crisis probablemente más grande en la Argentina de los últimos 20 años, ¿no? Vos asumiste antes, porque las elecciones en Río Negro fueron unos meses antes que la nacional, pero acabas de cumplir un poco más de un año como gobernadora, y por lo que veo, la atención ya por lo menos te sacó los rulos. Sí, bueno, es una cuestión de practicidad, resolvimos de esta manera, pero llevamos 6 meses, 7, porque asumí el 10 de diciembre, y no solo, yo diría, me atrevo a decir que no es la crisis más grande de los últimos 20 años, yo digo que es un antes y un después, es decir, lo que viene no se va a parecer en nada a lo que fue, y las decisiones que tomamos no tienen antecedentes, y si nosotros nos aferramos a los modelos del pasado, seguramente no somos buenos actores del tiempo que se viene, ¿no? Me lo cuestiono yo misma muchas veces, que desearía volver a ciertas rutinas que tenía previas al COVID o previas a mi etapa de gobernadora, y me doy cuenta que con esa nostalgia definitivamente me va a costar tomar buenas decisiones hacia el futuro. Por eso me gusta pensar ¿cuál es el país que añoramos? ¿O cuál es el mundo que añoramos cuando decimos queremos volver a la normalidad? ¿De qué normalidad estamos hablando? De una normalidad donde la gran mayoría de los ciudadanos del mundo carecían de casi todo y donde toda la riqueza del mundo estaba concentrada en menos del 10% de la población mundial. Entonces, cuando nosotros decimos añoro el pasado, añoro lo que ocurría antes del COVID, seguramente estamos en esa minoría que tenía muy buenas condiciones de vida en el mundo, ¿no? Porque no creo que los más desfavorecidos de la población mundial estén añorando volver a algo que tampoco era bueno antes. Entonces yo creo que si pensamos para adelante, deberíamos estar pensando en una realidad más justa, más equitativa, más equilibrada. Y lo difícil es hacerlo desde nuestra formación, desde nuestra cultura, porque es una cultura con voz, ¿cierto? Es una cultura con comodidades, es una cultura con calefacción, de la cual estamos emitiendo este mensaje. Porque en líneas generales, los que tenemos voz somos una minoría, los que tenemos acceso a estas discusiones o a una reflexión filosófica somos una minoría, y desde ese lugar estamos planteando volver a la normalidad. Yo creo que sí. No, termina, por favor. Sí, yo creo que el gran desafío, lo más difícil, es romper nuestras estructuras de pensamiento, nuestras estructuras mentales, y proponer algo más justo, donde nosotros, los que estamos pensando esto, los que estamos conversando esto, vamos a perder parte de nuestros privilegios, ¿cierto? Es decir, acá los decisores somos los que tenemos que resignar parte de nuestros privilegios. Es muy difícil, es difícil de expresar y es difícil de asumir que tenemos que sí o sí tomar decisiones que favorezcan a otros y no a nosotros, ¿no? En tu lenguaje se percibe claramente la licenciada de Letras, y me gustaría seguir hablando sobre estos temas después de un corte de pocos minutos. Otra particularidad, Arabela, es ser gobernadora siendo licenciada de Letras. Supongo que no debe ser
un caso tan único como el de la religión budista, pero también es una rareza. ¿En qué te sirvió esos estudios en letras para la función pública? Bueno, la verdad es que la formación universitaria en general y en particular en humanidades, en letras, es una formación fuertemente estructuradora de una forma de pensar, una forma de decidir informada, es decir, mi vínculo con los ámbitos universitarios es un vínculo muy fuerte. Creo que hay que recurrir a los ámbitos donde se genera el saber para poder alimentar y hacer consistentes las decisiones. Así que, primera cosa, el pasar por la universidad ya enriquece la toma de decisiones. Por otro lado, las letras nos sumergen en el mundo humano de una manera extraordinaria, ¿no? Digamos, no he encontrado, por eso estudié letras seguramente, no he encontrado otro ámbito, ni la historia, ni la filosofía me ha brindado a mí, a pesar de que me gustan mucho la historia y la filosofía, no me habían brindado la posibilidad de bucear en la naturaleza humana, como lo hizo la literatura, y ese bucear en la naturaleza humana se parece muchísimo al andar por las calles conversando con vecinos, entrando en los barrios, que es lo que más me gusta de mi tarea, ¿no es cierto?, estar en contacto con la gente, y es otra literatura, es decir, son el lenguaje en su máxima expresión, según mi parecer, está en la poesía, y a partir de allí encuentro poesía en tantísimos diálogos que tengo con los ciudadanos de mi provincia. Así que encuentro la literatura en todos lados y abrego de la literatura para comprender la realidad que me toca gobernar, ¿no? ¿Pasa algo en la Patagonia de que hay más gobernadoras mujeres? Digo, está tu caso, Tierra del Fuego tuvo ya la segunda gobernadora mujer, Santa Cruz. ¿Notás una diferencia entre la Patagonia respecto de la relación a que sean mujeres las candidatas a gobernadoras? Vos mencionaste incluso que ya en Río Negro no se aceptaba que hubiese una candidatura que no incluyera a una mujer. Sí, yo creo que sí. Somos provincias, la Patagonia se caracteriza por una impronta progresista, ¿no es cierto? Hay mucha gente que viene y va, ya sea desde el turismo o viene a instalarse de grandes centros urbanos, lo que le va brindando un diálogo con las nuevas tendencias y los nuevos conceptos a la población, y eso va creciendo con la población. Yo creo que hay un componente fuertemente progresista en la Patagonia, eso se traduce en un progresismo en las fuerzas políticas. Juntos Somos Río Negro es la fuerza política que rompió con un tradicionalismo radical y peronista muy masculino, fuertemente masculino, y bueno, y creo que la característica también de Alberto Beretigné como líder de esta fuerza política permitió esto, ¿no? Pero, de todos modos, estamos hablando de la primera vez en la historia de Río Negro que una mujer puede acceder a un lugar como este. Entonces, estamos diciendo que tuvo que pasar mucho tiempo hasta que esto ocurriera, de todos modos, ¿no? Pero sí hay, creo, en la Patagonia una dinámica social que permite y que casi exige estos cambios. O sea, podríamos decir que la Patagonia, ya sea por la mudanza interna o por el contacto con el extranjero, es más cosmopolita. Yo creo que es tanto, casi diría, como capital federal, ¿no es cierto? Hay veces, la Patagonia de todos modos no es toda homogénea. Yo pienso que, por ejemplo, Bariloche tiene un grado de dinamismo en su población muy parecido al de Capital Federal, y después tenemos mucho más tradicionalismo, a lo mejor hacia la estepa patagónica, donde los pobladores tienen otro ritmo, más aferrados a formatos tradicionales y menos comunicados en todo caso. Pero hay lugares de la Patagonia que sí tienen mucho diálogo con lo que ocurre
en el resto del país o en el resto del mundo, y esto se nota en cómo se va construyendo esa cultura, ¿no? Déjame entrar, para ir concluyendo nuestro reportaje, en el tema del federalismo, que así comenzamos, ¿no? Mendoza, cuando plantea su Mendoexit, también se siente similar a la ciudad de Buenos Aires, a la capital federal, y de hecho tiene una serie de indicadores que demuestran esa similitud. Uno puede decir también que hay una zona centro, con Córdoba, con Santa Fe, con Mendoza, con la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, no su conurbano, donde se concentra la mayor cantidad de riqueza del país, que también tiene podríamos denominar un área en común, que de hecho uno lo ve en las votaciones, ve cómo se pinta de un color distinto ese sector del país. Por otro lado, tenemos otra cultura que podría ser la cultura del norte. Vos mencionabas que los trabajadores itinerantes venían casualmente todas de provincias del norte, que me hace recordar que eran en su momento trabajadores itinerantes que venían de Bolivia, las provincias del norte. O sea que finalmente estamos hablando de otro ecosistema cultural que también podría serlo el noreste y la Patagonia en particular. Esos 4 subsistemas se le agrega una circunstancia particular que es el conurbano bonaerense. El conurbano bonaerense, donde se concentra 1/3 de la población del país y donde la mayoría de esa población se desplazó de otras provincias en los últimos 20, 25 años. De hecho, Alfonsín, su idea de mudar la capital a Viedma era casualmente dejar de engordar el conurbano bonaerense. Y me decía el presidente del Partido Radical, Alfredo Cornejo, que en el sentimiento que había de Mendoexit, 35% de la población de Mendoza estaría de acuerdo con un separatismo, aunque sea simplemente retórico, con la sensación de que hay un país que produce, que genera el Producto Bruto, y otro que requiere asistencia. Podríamos decir que probablemente haya un 25% del país que se concentre en su gran mayoría en el cordón del Gran Buenos Aires, que necesita asistencia del Estado, y una sensación de otros sectores en los que mucho está el interior del país, en el que tiene recursos naturales y fuerzas productivas. Desde tu capacidad de lenguaje, siendo licenciada en letras, ¿cómo te planteas esta discusión de los distintos países, el federalismo y un proyecto nacional común? No, digamos, nosotros estamos fuertemente vinculados a un proyecto federal común solidario. Es decir, cuando introducimos la palabra solidario, creo que cambia un poco el razonamiento. Es decir, sí, hay zonas que tienen mayores riquezas, zonas que demandan más asistencia, pero sí, tenemos que tener un criterio solidario. Primera cuestión. Segunda cuestión, el federalismo, nosotros lo pensamos, o una respuesta al federalismo actual, que es un federalismo injusto y es un federalismo desequilibrado, no es, creo yo, trasladar la capital, es decir, trasladar ámbitos de decisión y estructuras burocráticas, sino dar oportunidad a la radicación de empresas que sigan produciendo riqueza en estas regiones, y que esa riqueza se distribuya como debe distribuirse y mejore la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Pero creo que, y esto sí lo he hablado con el presidente, es decir, nosotros necesitamos radicar a través de beneficios fiscales y a través de otro tipo de incentivos empresas en nuestro territorio provincial, que a veces se hace difícil por las distancias, por ciertas ventajas que tiene radicar empresas o ámbitos productivos en la centralidad del país, ¿no es cierto? Es decir, necesitaríamos incentivos, como fue, por ejemplo, los incentivos para la exportación por puertos patagónicos. Este es incluso un eje de discusión que hoy estamos presentando a la Nación para recuperar esos incentivos, y otros que nos permitan generar riquezas y que baje el costo de producir en la Patagonia. Pero de ninguna manera el criterio podría ser separarnos, o el criterio podría ser pensar en una distribución menos solidaria, porque el conurbano, que hoy se lo ve como una cosa separada del resto del país,
porque presenta problemas específicos, tiene su origen en ciudadanos y ciudadanas de todo el país que fueron en búsqueda de mejores condiciones de vida. Y esto se da porque las condiciones de vida en sus provincias no eran adecuadas. Entonces creo que el razonamiento es al revés, es decir, generemos mejores condiciones de vida fuera del conurbano y seguramente la gente que lo único que quiere es vivir mejor, alimentar a sus familias, ser felices, tener un mejor destino, podrían ir y buscar esa oportunidad en otro lado. Nosotros tenemos un país despoblado y una fuerte concentración en algunas de las grandes ciudades. Tenemos un nivel de concentración urbana de los más altos del mundo. Por lo tanto, creo que allí van las políticas que deberíamos tener discutidas con los gobernadores y gobernadoras, con el presidente, con el gobierno nacional, para ir incentivando un modelo de desarrollo del país distinto. Es difícil y parece una utopía, pero si un coronavirus, una pandemia mundial, un impacto global como este no nos da la oportunidad para repensar, creo que desperdiciaremos esa gran lección que nos puede dejar este sufrimiento que hoy estamos atravesando. Arabela, puede ser que lo que no logró Alfonsín con la ley de coparticipación federal, reduciendo los aportes federales al conurbano y aumentándolos en las provincias más carenciadas para ayudar a que la gente se quede en sus lugares. Lo que no logró con la mudanza, su proyecto de la mudanza de la capital a Viedma, lo logre el coronavirus en el sentido de fomentar el teletrabajo, de modificar la estructura laboral y que probablemente dentro de 10 o 20 años, sin necesidad incluso de que muchas empresas se radiquen en distintas partes del país, las personas no necesiten venir aquí para trabajar en empresas que están aquí y lo puedan hacer directamente de cada uno de sus lugares. ¿Te lo imaginas posible una Argentina con un conurbano más chico dentro de 20 años gracias al teletrabajo? Sí, me lo imagino gracias al teletrabajo, pero creo sinceramente que tiene que haber políticas públicas. Es decir, yo creo en la planificación. Creo que las decisiones que hoy tomamos impactarán en ese resultado. Por lo tanto, veo saludable los debates que estamos teniendo los gobernadores, con los ministros nacionales, con el presidente, para ver cómo. Buenas noches. Estamos con